Mi familia es antipolítica. Mirá. Mi padre era antipolítico. Sí. Sí, así que desde ahí, Pero si tu familia es antipolítica, sí. vos te metiste de lleno. Sí, me fui metiendo sin darme cuenta en realidad, ¿no? Me parece que la actividad política va llamando, va convocando, no es unilateral. Me parece que las cosas van confluyendo, hay inquietudes, hay vocación de transformación, hay un montón de cosas que te van involucrando a poco y de repente estás metido. O sea, Sí. casi sin darse cuenta a veces. Para- O a lo mejor no Sí. sin darse cuenta, pero sabés a dónde no sabés bien a dónde vas a terminar todo, digamos. Yo no empecé a hacer política con la vocación de ser funcionario, político, nada, sino que tenía, primero que nada, ganas de entender qué estaba pasando, ¿no? O sea, cuál era el contexto en el que nos desarrollábamos y qué herramientas había para que la gente viva mejor. Porque si no es muy fácil, ¿viste? El político, bueno, el político, para entender qué pasa con el político hay que acercarse al Sí, ambiente, tal cual. digamos, ¿no? Comenzaste hace 13 años, gobierno kirchnerista en Argentina. Sí, señor. ¿Y qué veías vos en aquel entonces? Mira, ¿Qué la motivó? primera figura que tuve cerca sí fue de Narváez en su momento, Sí. y después un poco más activamente en la época de Duhalde. Ahí ya me empecé a involucrar un poquito más. A mí lo que me gustó de Duhalde en su momento, más que la cuestión ideológica o no, fue que después para difamar siempre hay una fila enorme de gente, ¿no? Que critica y todo lo demás. Sí, me pareció que hay un momento donde el país está viviendo algo como lo que creo que podemos llegar a terminar ahora, que era una crisis económica muy fuerte, la gente desencantada de todo y creyendo que no hay un futuro mejor para nadie, y eso hace que empiecen a abrirse de gambas, ¿no? Empiece la gente a correrse, nadie quiere agarrar compromisos, y igual agarró un compromiso en un momento muy delicado del país. Tal cual. Eso para mí fue lo primero que me pareció interesante. Después una cosa que es una tontería, capaz hoy lo ves, no sé si es una tontería, en realidad no es una tontería, pero que no puede ser el motivo para apoyar a alguien. Perdón, exclusivamente, gracias. Que fue que algo que marcó mucho Duhalde es que estaba acostumbrado a pensar que los políticos eran todos mentirosos, que no cumplían su palabra. Duhalde dijo que no iba a reelegir en su mandato cuando había sacado el país adelante o había ayudado, colaborado a asumir un rol que había transformado por ese entonces la realidad de muchos argentinos y había dado de vuelta este aire de transformación. Bueno, Duhalde dijo que no iba a reelegir, lo que todos pensaron que era mentira, ¿viste? Es una estrategia. El tipo al final no se presentó a las elecciones, y eso para mí tuvo un valor grande, como decir, bueno, para que hay un tipo que podría haber sido presidente de vuelta y eligió no serlo. Te sostuviste de la palabra. Claro, Y y hoy, con algo tan claro, importante como la palabra en la presidencia. política y en la presidencia. Y la posibilidad de ser presidente, Sí. o sea, para él la palabra valió. Para mí eso fue algo importante en ese momento. Sí. Te puedo decir. Como te digo, empecé a meterme un poco más, a ver cosas que no coincidía, tanto en lo ideológico como con la cuestión operativa y etcétera. Pero bueno, en ese momento esas dos cosas me llamaron la atención, el compromiso y la palabra. Eugenio, y en aquel entonces, cuando te introdujiste en el mundo de la política, tu familia apolítica entonces no te apoyaba. Mi papá ya no estaba. Ajá. Mi papá falleció hace 18 años. Y mi mamá no, o sea, yo ya era independiente, no Claro. me seguía qué hacía, qué no hacía. Yo digo por ahí en un Capaz se enteró cuando ya... Claro. No, mi mamá era... Mi padre era más crítico de la política y mi madre apolítica, pero no se metió nunca mucho en ese tipo de cuestiones de mi vida personal. Digo, Sí, respetó siempre mis decisiones y acompañó de su lugar alguna vez. Pudo haber llegado a verter alguna opinión, pero nunca fue Te recibido. pregunto esto porque muchas veces... Mira, la Sí. persona que más resistió de mi familia fue mi hermano más chico, siempre al día de hoy todavía, Mirá. que Fede es medio crítico de mi devenir en la política. Te preguntaba porque muchas veces estos sinsabores que tiene la política, en donde en general muchas veces uno es fuente de crítica, ¿no? Porque Y sí. digamos, cualquier político, incluso cualquier partido político que represente, termina siendo criticado, incluso aun cuando tenga buenas intenciones. Y me contaban otros políticos, jóvenes políticos, así como vos, que la familia son los primeros que le dijeron, che, no te metas en política, mirá que... Hoy los bancan, por supuesto, pero Y sí, los amigos, la familia. suele pasar eso.
Ok. Y te hago una pregunta, vos si viene un familiar tuyo y te dice Sí. me voy a meter en política, ¿vos qué te decís? Lo primero, fíjate, no sé, tenés cuidado. Bueno, Lo primero, y ¿verdad? bueno, y Es como bueno, lo común. y bueno, sí, genera, viste, eso, hay mucha incertidumbre, mucho Ujú. desconocimiento, se ve que el político promedio, o más que el promedio, comete muchos errores Sí, y verdaderamente termina haciendo esto que tanto se critica. Y también se ve la contracara de que aún aquellos que capaz no son esos tal políticos cual. que hacen las cosas de forma errónea o mal, igual reciben las mismas críticas. Entonces tu familia te dice, mira, te vas a meter en un espacio donde cuando vas a hacer política la gente te va a putear, te va a criticar, no importa si haces las cosas bien o mal. Pero desafortunadamente, mayoritariamente las cosas se hacen mal. Sí. Bueno, Y después si de queremos tantos años, transformar sí, sentados en nuestra casa no transformamos tal nada. cual. Después de tantos años, ¿en algún momento te replanteaste? Sí, Dijiste, sí. che, paro la pelota, me dedico a otra cosa. Sí, a ver, hacer política no significa vivir de la política. Yo tengo empresas mías que tienen hasta 15 años, 13 años, una de ellas vivo del privado, siempre viví del privado. Entonces, dejar de vivir de la política puedo, en realidad yo no vivo la política tampoco, tengo, como te decía, un sustento privado, pero tengo un ingreso de la política, pero lo más que importante que la política es la cantidad de horas y la responsabilidad política lo que puede llegar a cambiar. Yo creo que todos somos actores políticos en diferentes dimensiones. El que vota es un actor político, Sí. el que no vota es un actor político porque toma la decisión de concederle a otro la posibilidad de ejercer sobre su futuro Sí. en términos electorales, el que milita es un actor político, el que opina es un actor político y el que ejerce un rol, una función un poco más participativa es un actor político. Alejarse de la política no es una posibilidad, No, pero ninguna en tu sociedad. caso, hoy Pero sí sos legislador correrse, porteño. claro, sí correrse de la primera plana de la política o de asumir responsabilidad de la política, sí, es una realidad la que creo que tiene que ser la premisa con la que alguien accede a un cargo público. Saber todo el tiempo que no es un trabajo para toda la vida, no es ir a buscar su respaldo económico en el sector público. Sí. En el sector público tenemos que ir a aportar. Por supuesto el intercambio pecuniario existe porque estamos dedicándole horas, ¿no? Tal cual. Pero me parece que todos tenemos que estar preparados para dejar de estar ahí. Es lo primero con lo que hay que asumir cuando uno toma esa decisión. Saber, Si no, saber que es temporal. No, saber que lo que estás haciendo ahí no es a buscar trabajo, sino ver cómo podés aportar verdaderamente, digo. Y si es de otra manera, ya no estás cumpliendo tu función. Sí. Así lo veo yo. Sí. Y además tenemos que tener muy en claro que, creo yo, ¿no? Que estamos representando a gente, que estamos representando a compatriotas, a gente de la ciudad, como en mi caso, y que cuando estamos representando a alguien tenemos la responsabilidad de votar, participar, acorde a lo que prometimos, a lo que dijimos que íbamos a hacer, y de cara a que el sector político al que nos unimos o representamos sea lo más alineado a lo que también pensamos, porque el día de mañana vamos a tener que defender posiciones y tienen que estar en línea con eso, porque el sistema electoral que hay hoy hace que la gente vote en línea con lo que un partido, con un sector político representa, más que el personalismo, digamos. O sea, sí el personalismo del número uno del espacio, ok, pero de ahí para abajo la gente mayoritariamente no sabe a quién está votando. ¿Y hoy quién es entonces el número uno? no hay un número uno. No. Hoy hay muchas figuras importantes, pocas con las que yo me sienta identificado, para ser claros. Pero uno o dos de ellos que quieras mencionar. No quiero agarrar esa responsabilidad, hoy no me parece que sea un momento para eso. Me parece que las fuerzas políticas todavía tienen que, puertas adentro, resolver. Todos los sectores políticos tienen que ir resolviendo sus propias internas y hasta que ellos no lo diriman no es momento de... Yo hoy no estoy activamente en ningún espacio, sigo siendo un legislador de consenso federal, que es un espacio que se conformó para las elecciones de 2019 y hoy prácticamente no existe, como no es que no existe, pero no hay un funcionamiento para ese espacio. Tenemos algunas charlas con La Baña y con otros dirigentes que fueron en su momento de ese espacio, pero hoy no hay un consenso federal 2023, digamos. Tal cual. Eugenio, sí, por eso me preguntaba, sí. ¿vas a reelegir, vas a participar? Y yo, mirá, la verdad que hoy no hay un espacio que me represente de esa manera, en el que tenga hoy me vea candidato de un espacio, digamos. Me tiene que representar a mí, yo tengo que representar bien ese espacio, es de los lados. Sí,
el político, digamos, no, o en tu caso, mejor dicho, no vives de la política en términos económicos. Sí. Si también uno es fuente de puteadas, de críticas, ¿por qué estás? ¿Por qué sos político? Y porque yo creo que es la herramienta, no es la única, pero es la herramienta más fuerte para poder transformar la realidad de la gente. Digo, hoy tenés un país donde, y no desde hoy porque estamos en una crisis, ya hace un tiempo largo, más de la mitad de los argentinos creen que mañana van a estar peor que hoy. Viven sin perspectivas de un futuro mejor. Y, viste, si lo haces por generosidad o porque de verdad querés que la gente viva mejor, porque sos una buena persona, todo, o si lo haces por mezquino, ¿qué significa ser mezquino? Y mirá, si la verdad hay tanta gente que está disconforme, mi realidad misma se ve amenazada por la inseguridad, por la falta de educación, por la falta de empleo, etc. Digo, la manera de hacerlo es acercarse a la política, digo, luchar desde adentro para poder que esa herramienta de transformación crezca, se desarrolle y pueda luchar en otros aspectos, digamos, si no, estás muy enjaulado, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Y la verdad que es fácil la crítica o la exigencia de un país mejor y todo sin aportar. Yo no digo, cada uno aporta de su lugar, el que paga impuestos aporta, etc. Digo, a mí me interpela de otra manera y me quise involucrar. Así, erizo, digamos, no hay más vuelta. Eugenio, dijiste que hoy en día no te representa nadie de la política, es decir, que todavía no tenés como una figura a quien seguir. No, y no tengo ningún tipo de apuro ni necesidad, me parece que es lo que te decía antes, para que funcione, para que suceda, tiene que haber una cuestión mutua. Sí. Hoy no la hay con nadie. Ok, si hoy no hay nadie a quien vos te puedas sentir reflejado. Sí, en algún ¿verdad? momento estuve cerca de Javier Milei, Sí. ayudando más que en el espacio político estrictamente. Sí. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona eso y cómo evolucionan tantos sectores, digo. Hoy no estoy en ninguna casa. Ok, y la gente que, a ver, porque si nadie, no te sentís representado por nadie, ¿verdad? Pero la gente que te votó en su momento, ¿no? ¿Qué tipo de público es? Es decir, ¿qué tipo de votante has tenido? No, a mí no me votó nadie. Yo estaba en un espacio político que representó ideas en diferentes momentos y yo soy honesto, yo una sola vez participé, como te decía, Sí. en una sola lista estuve, nunca funcionario ni nada, y apoyaba una idea que expresaba Roberto Labaña de que era necesario el diálogo, que había que ir contra esa disputa constante del kirchnerismo contra el macrismo. Digo, la gente estaba secuestrada de esa discusión y a mí me pareció que había que dar esa pelea. Y ahí es donde me puse a luchar. Era un espacio donde a mí lo que me llamó la atención de Roberto Labaña es que es uno de los tipos más honestos que conozco en la política argentina. Es un gran titular ese. Sí, lo es, pero es real. Yo siempre trabajé con Marco, que es Marco Labaña, y es exactamente lo mismo, un tipo honesto, un tipo de trabajo, con conocimiento, una persona que honra la función pública. Y eso fue lo que me hizo trabajar en ese sentido y la capacidad de ver un país donde existen posibilidades reales de que desaparezca esta confrontación constante. ¿Es decir que hay esperanza todavía? Sí, siempre hay esperanza y hay que redoblar siempre las apuestas. O sea, siempre hay que poner un poquito más para que las cosas se concreten. Para mí, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Digamos, vos te sumaste en el 2019, Me ¿verdad? sumé En ese espacio, Sí. porque veías una confrontación. No, me sumé antes de la por Transformación supuesto. Labaña, pero mi primera participación política activa, o sea, en una lista, fue en 2019. Ese panorama que teníamos hace 3 años atrás. Sí. ¿Lo es hoy o han cambiado algunas cosas? No, es mucho más complejo. Digo, primero que nada, no podemos desconocer que hubo una pandemia que nos robó 2 años. Que estamos ante un gobierno que no tiene ningún tipo de conducción, o sea, no se sabe qué modelo de país tenemos, qué modelo de país quiere el presidente. Los funcionarios tienen miedo porque no saben quién es el jefe real, si Cristina, si Alberto, entonces no hacen nada. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner hace 1 año y medio en una carta. Los funcionarios que no funcionan. Estamos en un país que nos ofrece eso. Me parece que Argentina va a salir adelante el día que nos demos cuenta que no somos, los funcionarios entre ellos no son enemigos, sino que son más bien personas que tienen un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Después podemos discutir cómo, que es la ideología política, Sí. las cuestiones técnicas,
pero tenemos que tener muy en claro que el eje central no es quién gana las elecciones, sino cómo trabajamos juntos para que la gente viva mejor. Me parece que ahí es donde se pierde un poquito la línea. Hoy está mal visto que dos funcionarios a veces se junten, hablen, ¿viste? Porque se juntó Melconian con Cristina. Yo lo celebro. Ojalá se junten todo con todo, discutan y nos propongan algo a la sociedad mejor, superador. Si no hay ni discusión es muy difícil. Sin hacer historicismo, pero ¿crees que en algún momento Argentina estuvo bien? Por lo menos en los últimos 20 Tenemos años, que hacer historicismo por eso. años. Y mira, la mejor época de Argentina vino de la mano del gobierno dualdista, lo que dejó Dualde, digamos, después de la crisis. Ahí fue un gran momento, un boom del campo. Acordate los primeros años de Kirchner, pero con lo que había dejado armado Dualde, digo. Esa fue la mejor época que yo vi a Argentina. Tenemos esta facilidad por aumentar impuestos, por generar planes sociales, todo, y trabar la máquina productiva que puede tener nuestro país. Sí. Si pudiéramos combatir eso, estaríamos hablando de otra cosa. El problema en Argentina son esos 2, 3, no hay 500 problemas. O sea, no poder mantener algo tan básico como la seguridad jurídica, no poder rediscutir cómo hacemos para que las empresas sean más productivas. Vos hablás con cualquier tipo que tiene una empresa grande acá y si la puede revolear, vender, agarrar los dólares y quedarse, ya está, como que no sabes cuándo cambia todo en Argentina. Nos hablan del dólar oficial, a mí no me importa el dólar oficial, vos podés comprar dólares oficiales, no tenés que comprar y bueno, ese dólar, el dólar real subió 50%, hermano. O sea, el tipo que tiene que ahorrar para comprar una casa le subió la casa del 50% en pesos, le subió en un mes. Si no podemos mantener eso, no hay un futuro mejor, digamos. ¿Y hoy cuál es tu desempeño político? Vos sos un armador político. Sí, trabajo en relacionarme con la gente que me parece que mejor se puede hacer este país, más allá de algunas limitaciones ideológicas y algunas limitaciones partidarias. Sí. Trabajo mano a mano con Ramiro Marra, que es público. Hay un montón de dirigentes que son valiosos, con los que tengo gran relación, como Amalia Granata en Santa Fe, que es una gran dirigente. Sectores del peronismo de la centro derecha, que mantengo relación. La verdad me parece que es donde hay que aportar. A Javier mismo es una persona que yo todavía ayudo. Porque leímos otras noticias en otros portales en donde decía textualmente que eras el armador o uno de los armadores de Milei. Sí, pero para mí los grandes títulos no sirven. Sirve colaborar a la gente que tiene buenas intenciones. O sea, me parece que ahí está el truco. Si alguien viene, no importa el partido político, y tiene buenas intenciones y vos lo ves con proyección, que tiene estructura y demás, yo lo ayudo. Vos lo ayudás. Sí, no tengo ninguna duda. Me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es que gente noble, con buenas intenciones, llegue a la política y que tenga la capacidad después, dentro de los parlamentos o donde le toque estar, de discutir con gente que piensa diferente, pero encontrar una intersección para que la gente viva mejor. O sea, si yo tengo que elegir una buena persona que entre por la izquierda o una mala persona que entre por la izquierda, quiero la gente buena, por decirlo de otra manera. Ideológicamente no me representa la izquierda en nada, pero prefiero la gente sana que la gente no sana. No quiero que me llamen a la izquierda. La izquierda somos todos sanos, sí, estoy dando un ejemplo. Igual. Me parece que el gran objetivo es ese, y lo otro, tratar de que llegue la gente que más capacitada esté para los cargos, más allá de lo ideológico y también calidad de persona y sus objetivos nobles, gente que esté capacitada para los cargos a los que aspira. No podemos tener legisladores que no saben hablar, ministros que nunca estuvieron trabajando en el privado en la cartera que representan en el público. Digo, si yo no estuve en mi vida en el área de deporte, no puedo ser ministro de deporte, para dar un ejemplo, ¿no? Sí. Digo, me parece que hay que retomar con ese cursus honorum que en un momento se fue cortando y desapareciendo. Digo, tenemos que tener los tipos que representan a la gente sólidos técnicamente, aparte de políticamente. Igual. Eso es lo que yo creo. Perdón, No pasa nada. Eugenio, hoy, bueno, hay un acercamiento con Javier momentáneo, digamos, lo ayudás, colaborás con él. El año pasado en la campaña ya está Ramiro es mi mejor amigo y una persona que siempre colabora, y nos pareció en la campaña que pasó que nos dio un tercer espacio, que es lo que siempre nos llamó, nos acercamos a Javier y nos pareció una persona que tiene buenas intenciones. Entonces, puedo tener alguna diferencia, claro, etcétera. Digo, capaz a veces no es con él, sino con el candidato, y a veces son otras partes, otros socios de la fuerza política. ¿Lo ves como presidente? No sé, un año y medio antes, si lo batí como presidente.
Digo, porque todo indica que él las intenciones las tiene. Este país está en un momento donde no, o sea, no, es una pregunta, puede ser vos presidente de Argentina por cómo viene la cosa. Digo, ¿Ah, sí? sí, hoy Argentina Puede ser cualquiera. estamos arriba de un volcán que está a punto de entrar en erupción y no, o sea, puede ser cualquiera, yo estoy convencido. Hoy el temor de las fuerzas mayoritarias es alguna figura que aparezca en los últimos 100 metros. Les da Entonces, miedo Manes de repente. no- Para mí Manes sí. no lo veo que sea presidente de Argentina. ¿No Pero pensás que puede volver a ser Alberto Fernández? no, ninguna posibilidad. Para mí ninguna posibilidad. Porque tiene una limitación que es la fuerza interna además. O sea, un kirchnerista, un Cámpora, ¿cómo te lo vota Alberto Fernández? Bueno, de la misma manera que lo votaron. No, la porque elección cuando lo pasada. votaban antes era prácticamente un tipo con el que no tenían relación, vínculo político hacía muchos años y no sabían cómo iba a ser como presidente. Después de Cristina dice los funcionarios que no funcionan, le condiciona el funcionamiento interno, el nombramiento de funcionarios y un montón de cuestiones, y en un momento es... A mí no me sorprendería, ¿viste? Cuando hablan de la renuncia de Alberto, Sí. yo hablo de la renuncia de Cristina. ¿Vos decís que va a renunciar? No, yo no digo que va a renunciar, pero para mí, si alguien tendría que renunciar antes Sí. que Alberto es Cristina. Porque la responsabilidad más grande es de quien dijo voten a este hombre, que era la electora era ella, no él. Y no, si no pensás como él, tenés que dar un paso al costado. Los votos son de ella, no son de él. Y bueno, entonces si vos no... No, te pregunto, digo. Claramente. No todos, el 80% de los votos de la fuerza política que representan. Habría que ver cómo está compuesto eso hoy, digo, cuando fue la toma de decisiones, cuando fue conducir, cuando ella condujo que fue este es nuestro candidato, que nadie en su vida hubiera votado a Alberto Fernández, ella hizo que sea presidente, la responsabilidad es de ella. Entonces digo, si vos no pensás como tu presidente, ¿cuál es la medida acertada? Dar un paso al costado. ¿Se equivocó ella o se equivocó él? En esa alianza. Se equivocaron los dos. Digo, vos me decís, che, Eugenio, ¿querés ser presidente? Yo te digo, mirá, la verdad que no estoy preparado. Y capaz no lo esté nunca en mi vida. No tengo la capacidad de hacerlo. Creo que lo que hizo mal Alberto Fernández fue no darse cuenta de sus propias limitaciones. Entonces pongamos a quien pongamos, Cristina, digamos, es la responsable. Si la gran electora es ella, sí. Si la gran electora, si la persona que agarra pone a Juan y termina siendo presidente Juan, responsable es el que votó y responsable es la persona que dijo sigan a este, que bueno. Sí. O sea, ahora yo soy una persona que votó a Alberto porque dijo Cristina, tengo que decir, escuchame Cristina, no metiste en un quilombo bárbaro. Tal cual. Bueno, eso es lo que pasó. ¿Crees que volverá Macri? Por lo menos a postularse. Y va a tener que ver con la discusión que tenga la fuerza política internamente. No, pero digo, vos imaginate que no tenés estos conocimientos en política, que Sí. no sabés mucho del detrás de escena. Un vecino más, un vecino común y corriente más. ¿Crees que él podría volver a jugar como quien dice políticamente? ¿En Argentina? Sí. Todo es posible. Como Obvio. muchos dijeron que bueno, Macri ya no puede volver a postularse. Bueno, eso lo decían hace 2 años. Si le preguntás a esos mismos que te dijeron que no, el 50% seguro cambió de opinión. Es Argentina, Puede ganar cualquiera. puede ganar cualquiera. Vos podés ser presidente. Pero esta incertidumbre... ¿Cómo te ves? Y no sé. No te compres el traje todavía, pero... No, por las dudas no. Pero esta incertidumbre, digo, yo no sé si es para alegrarse. No, yo no me alegro. ¿Cómo me alegrar? Estamos todos extremadamente preocupados. Extremadamente preocupados. ¿Nos puede volver a pasar lo del 2001? ¿Vos lo pondrías en duda? No sabemos si estábamos todos los días discutiendo si el presidente llega a fin de mes. Nos renuncia un ministro de Economía mientras habla la vicepresidenta como si fuese un canchero. Una cosa les digo, el primer antipatria y cipayo del universo es el señor Guzmán, un maleducado que para marcarle la cancha a Cristina Fernández de Kirchner se cagó en todos los argentinos y renunció un fin de semana dejando en jaque a todo el país. La verdad, Guzmán, flaco favor le hiciste a Argentina, volvete a Estados Unidos y quédate allá. ¿Un cobarde decís? 100%. No, un cobarde no, un mezquino. Le renunció, que en vez vos sos ministro de un país, o sea, representás a todos los argentinos en la cartera de Economía. ¿En quién tenés que pensar a renunciar? Sí. Los argentinos. Tal cual. Bueno, Guzmán se hace que pensó en Guzmán. Ahora le voy a marcar la cancha a Cristina, le voy a renunciar en el medio de la conferencia de prensa. Pero pará, Guzmán, ¿por qué no dices al presidente si le das margen para que consiga un ministro de Economía y recién ahí renunciar? No, yo me voy ahora si le marco la cancha a Cristina. Ah, vos sos un fenómeno, Guzmán. ¿Se le escapó la tortuga a Alberto entonces? Sí, que Alberto no lo quiero criticar más. Sí, digo que un tipo que viene del exterior como si fuese un Churchill de la economía
no puede hacer lo que hizo, es un irresponsable. Si tenía vocación de irse, Sí. le dice a Alberto Fernández, mira, te doy una semana para que consigas un ministro, se la juega callado, se queda una semana más y el otro fin de semana renuncia cuando Alberto le dice, ya tengo el ministro. Así funciona en un país serio. O, no, en un país muy serio no es necesario, porque cualquier persona que vas a buscar para el ministerio te dice que sí. Ahora, un país en la crisis que estamos atravesando, el ministro de Economía no renuncia de esa manera. Por lo menos no si es un patriota. ¿Y Batakis fue la mejor opción? Yo creo que fue la opción que sintetizaba diferentes facciones de la fuerza interna, que es muy difícil de sintetizar. ¿Pero le pones una ficha? No, es una carga muy fuerte sobre Batakis y sobre mí la pregunta que estás haciendo. No, porque Te sabes que dijiste que hay esperanza, Eugenio. hay esperanza, pero no en este gobierno. Hay esperanza, pero no en el gobierno de un presidente que no conduce y una vicepresidenta que está condicionando todo el tiempo. Hay que esperar que termine entonces. Sí. Si quieren adelantar las elecciones, no creo que el pueblo se enoje. ¿Llegamos al 23? Sí, pero yo creo que pueden llegar a adelantarse unos meses. Mirá. No lo van a aceptar porque se aceptó una derrota y eso pondría en jaque la posibilidad de reelegir Claro. el peronismo, ¿no? Al presidente, ¿no? Sí, sí. Yo no lo veo, pero de vuelta, si buscamos patriotismo, sería un gesto patriótico ese. Vas a cortar primeramente. Ya están mezcladas. Bien, Eugenio, vamos a desparramar las cartas. Por acá, así se ve la marca. Vos vas a tener la posibilidad de elegir 3 cartas. Y cuando elijas una carta, obviamente la vamos a dar vuelta. Vení. Cuando elijas Estamos una invitando a un compañero acá que le gustan mucho las cartas también. Ah, es timbero. Soso es parte del equipo de Sí, Eugenio. es parte No del equipo. Si quieres arrimarte. Vení, Soso, saluda, que a él le encanta la por cámara. ahí, Soso. por ahí traes suerte. ¿Cómo le va? ¿Cómo le A va? ver, vamos a acomodarla así, Eugenio. Vos vas a elegir una carta, obviamente, la damos vuelta. Pará. Y al momento que la das vuelta, Sí. damos vuelta al reloj de arena. Sí. Y el tiempo que dure el reloj de arena es el tiempo que vas a tener de dar tu opinión Sobre ese sobre personaje. la persona que va a estar. Bueno, ¿Te pero animás? no gano ni pierdo, es un juego donde solamente me expongo. Exactamente. Bueno. Y así son los políticos. Ah, mirá, está bien. Cuando hay una exposición constante. Bueno, yo lo doy vuelta y si me gusta me la llevo la figurita. ¿Y cómo sé si te gusta? Bueno, es un riesgo. Ok, Va, Soso elegí una. a ver. No, Soso, esa no. A ver. Damos vuelta a esta carta, Eugenio Casillas. A ver. Que no A sea ver. el Tata Logarzo. A ver. ¿Será Román Riquelme? Hoy sería un buen día para Hoy que sería sea un buen Román. día. Uf. Bueno, no sé si te va a gustar, ¿eh? ¿Sos vos no? Yo no ¿Hay una soy. tuya? No. Eso- A ver, cámara 1. Vamos. Cristina Fernández de Kirchner. Tiempo. Diría muchas cosas si no estuviera la cámara prendida. A priori iba a decir gran responsable de todo lo que estamos viviendo por su mala decisión. Pero como líder político, si yo estuviera en el espacio político, pensara como ella, me parece una persona con una inteligencia superior. Para mí es el mejor político de la República Argentina en el ejercicio del poder. No en la toma de decisiones, no en el punto de vista ideológico, no como perfil técnico. Y creo que le hizo un daño inmenso a nuestro país. La persona que más daño le hizo en los últimos 20 años. ¿Te vas a llevar la carta? Por lo que dijiste me parece que no. Bien. Carta descartada. No sé si trajiste suerte, oso o no, pero bueno. Fue la A vos te primera. trajo, yo me la quiero llevar la carta. Claro, bueno, a ver, seguimos. Seguimos con el juego. ¿Sigue corriendo el mismo reloj? No. Ah, Bien, tenés tiempo para pensar. Sobró tiempo. A ver. la Tata, primera- le quiero una, vení, dale rápido. No. Dale, que te quiero echar la culpa Ya de te han algo. expuesto, Tata. No se agachó, es así chiquito, Otro colaborador de Eugenio. Él es amigo, ¿no? Es amigo. Y trabaja en comunicación también. Bueno. Tata, Vos vamos a también ver sos si amigo, vos. Soso, que te digo para que... Vamos a ver si Le van a ir a buscar al Tata a ver si trabaja en la legislatura y no trabaja de nada el Tata. A ver. Es amigo, una persona que hace política. Se fija un poquito de humedad, ¿sí? No baja la Te regalo unos segundos, dale vuelta, Bueno. dale, te lo regalo. A ver qué dale. le Ay. Mirá que hay variedad, pero me parece que tu destino. Ponés siempre la misma cara. Máximo Kirchner. No. Todavía no puedes opinar. Máximo Kirchner. Tenés tiempo, así que. ¿Qué opinás ¿Ya puedo opinar? de Máximo Kirchner?
querés lo damos vuelta. No, No comments. no comes. No te vas a llevar la carta, él tampoco. La duda. Me quiero llevar algo. Bueno, No lo conozco tanto como para opinar, así que me parecería injusto opinar. Sí rescato algo que fue que renunció a la presidencia del bloque cuando tuvo diferencias, eso es algo que yo respeto. Después su espacio más chico, que es la Cámpora, es un espacio que le ha hecho daño a una generación de la política, a mi criterio. No él como persona, sí, la Cámpora me parece que le ha hecho mucho daño a una generación. tercera y última carta. Yo quiero mostrarla porque... Muestre. Daniel Scioli. Qué difícil me están poniendo. ¿Hay alguna que no sea Te está guiñando el ojo, además. Daniel Scioli? No, un tipo que no respeto políticamente. No respetás política. No, pero no, me parece que su carrera la hizo con... No opino mal como persona, no lo conozco, pero me parece que a mí me gusta que un dirigente tenga una impronta propia, que sepamos de quién es, para dónde va, qué... No termino de saber quién es Daniel Scioli, me parece. Yo no termino de saber quién es, cómo piensa, no, me parece que hay un montón de incertidumbre alrededor de Daniel Scioli. No sé, que es como que... Si alguien me dice cómo piensa Daniel Scioli, ¿qué modelo de país quiere? Bueno, ha tenido diferentes cargos, funciones importantes. Los cargos y además, funciones no significa que el tipo tenga claro qué es lo que quiere el país. Yo quiero que un dirigente venga y me diga, yo quiero esto para nuestro país. Este es el modelo económico, así pienso la justicia, así pienso las relaciones internacionales, de esta manera pienso el consumo interno, voy a potenciar... Nada de eso me lo dice ninguna de estas... No, es como que, ojo, Cristina y Máximo sí. No soy ni kirchnerista ni muchísimo menos, ¿no? Pero Scioli, ¿qué piensa del país? ¿Qué quiere? No sabemos. Es pro industria, sí, lógico, porque viene de ese palo, pero Tomar sin, sol. sin definiciones es muy... Para mí es muy difícil. Bueno, hemos concluido con el juego, Eugenio. ¿Gané? Bueno, viste, yo no sé si ganaste en términos de llevarte la figurita. No, yo... Pero vamos a mostrar. Quiero ver las demás figuritas Vamos ahora. a mostrar, claro. A ver, ponemos el reloj por un lado y empezamos a dar vuelta. Nico del Caño. Esta me la llevo. Pero esa no te tocó, ¿eh? ¿Me ayudás? A ver, ¿cuáles son? Sergio Tomás, Macri, Alberto, Lilita Carrió, alguien que me genera desprecio también, Macri, el Papa. Gómez Centurión. Una del Papa hablando por teléfono pusiste, no puedo creer. Y hay La varias que Reta, son Gómez cómicas. Centurión. Menos mal que no votaste por Expert. Cintia Joto. Joto, Manes. Manes, Milei y Milei. no la llegué a ver esta, ¿quién es? Vidal. Vidal, sí, mira, parece otra persona en esta foto. Si tuvieras que sentarte No a te voy a tomar un contestar. café mañana Sí. y esta persona te dice, che, tengo buenas intenciones. Eugenio, te escuché que vos apoyás a las personas que tienen buenas intenciones y que quieren construir un país para mejorar la vida de la gente. Sin repregunta. ¿Sin repregunta? Y no es Milei. Ok. ¿Quién es? Carlos Saúl. ¿Te gustó la época del minimismo? Sí, me parece que hoy todavía gozamos de algunas cosas que transformó Menem. No sé si podría haber hecho más, menos, mejor, peor, pero por lo menos transformó. Sí. O sea, no es otro tipo que pasó y no le dijo nada al país. Eso es una gran definición para mí. Eugenio, charlamos de la vida, hicimos una dinámica, jugamos también. Pero para ir finalizando, preguntarte qué le espera a los argentinos en estos últimos meses. ¿Qué crees que le espera a todos los argentinos? ¿Cómo terminaremos el año? Mira, no lo sé. Yo estoy muy preocupado. Me parece que el problema que hay en Argentina en este momento es más político que otra cosa. Digo, no saber quién conduce, quién no conduce, quién pone los ministros, quién saca los ministros. Es extremadamente sensible la situación en esos términos. La fragilidad política de la coalición que gobierna nos pone todo el tiempo la pistola en la boca, ¿viste? Es terrible. Yo quiero creer que a partir de todo lo que nos hicieron con esta evaluación brutal y todo lo demás, vienen momentos donde no hay margen para seguir pegándole al pueblo. Eso es lo que quiero creer. No sé lo que va a pasar, esa es la realidad. O sea, es mi expectativa, digamos. ¿Pero podemos llegar a estar mejor? ¿O peor? Mira, las condiciones económicas están para que Argentina mejore. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El tema es si está la capacidad en la conducción de llevar esa mejora adelante. Mientras la política sea inestable, eso se complica, se dificulta. Podemos terminar la charla con un mensaje de esperanza entonces para los argentinos. Sí, hay posibilidad de estar mejor.
hay que tratar de que... Hay un dato también, ¿no? El mundial hace que todo parezca... Sí, Si nos va bien, ¿no? Si nos va Sí, mal, sí. al otro día estamos con las Tal cual. cacerolas en la calle. tal cual. Que se vayan todos, Por el supuesto. técnico, Messi, Alberto, Cristina, que se vayan todos, Sí. ¿no? Pero yo creo que puede haber un país mejor, me parece que hay un país que se tiene que acabar esta dinámica donde el funcionario público, el político, el legislador, los actores, no entendemos que somos todos socios de una misma empresa, que es la Argentina. Y esa empresa tiene que seguir adelante para que todos vivamos un poquito mejor. En el concepto de empresa no capitalista de una empresa, ¿no? Sí. De un proyecto común que es la República Argentina. Sí. Tenemos todo nuestro pedacito pequeño de Argentina. Eugenio Caseles, ¿vas a ser candidato el año que viene? No lo sé, no estoy pensando en eso. Pero Si puede hay ser algo una que me posibilidad. represente, sí. ¿Seremos campeones del mundo en el mundial? Uy, no la quiero mufar. No la quiero mufar, no puedo contestar eso. Ojalá que sí, creo que tenemos un buen equipo. Yo ya haber ganado la Copa América me dio una alegría grande. Ojalá que sí. Calificá esta entrevista de 1 a 10. Ah, es muy injusto, me mataste con las caras. Me mataste con las Pará, caras. te vas a llevar 7. 7. ¿Y si te doy una carta? De las... ¿Podés No, elegir vos? no. Ya con la selección estoy enojado. No, una muy buena entrevista. Muchas gracias por venir. Eugenio, A gracias. disposición lo que necesites.